Un oficial de policía pateó a una chica por las escaleras y no tenía idea de a quién acababa de convertir en su enemigo. Su padre intentó protegerla, pero el sistema decidió aplastarlos a ambos. ¿Qué ocurre cuando una leyenda se enfrenta al poder corrupto? ¿Quién ganará, la ley o la verdad? No te pierdas esta historia. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Apoya la justicia. Chuck Norris había atravesado innumerables ciudades a lo largo de su vida, pero aquella se sentía distinta desde el primer kilómetro. El tráfico avanzaba con una lentitud exasperante, como si las calles mismas se resistieran a dejar pasar a quienes no les pertenecían. Los edificios se alzaban a ambos lados, como cuchillas de acero y cristal, perdiéndose en una neblina gris que parecía aplastar el cielo. Las bocinas sonaban sin cesar, impacientes, agresivas, formando un ruido constante que se metía bajo la piel. Chuck conducía con una sola mano firme sobre el volante, el rostro sereno, aunque sus sentidos permanecían alerta, atentos a cada movimiento a su alrededor. A su lado, Lily observaba el mundo a través de la ventanilla. Tenía 16 años, pero en sus ojos oscuros ardía una determinación que no era propia de su edad. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta, como siempre lo hacía para entrenar, un gesto casi inconsciente que le daba seguridad. Mañana sería su primer gran torneo de artes marciales, el resultado de más de un año de esfuerzo, sacrificio y madrugadas interminables. No era solo una competencia, para ella era una prueba. Quería demostrar que estaba allí por méritos propios, no por el apellido que llevaba. ¿Estás nerviosa?, preguntó Chuck, mirándola de reojo con una leve sonrisa. Lily se encogió de hombros, aunque el gesto no logró ocultar la tensión que sentía. Un poco. No quiero que la gente piense que estoy aquí solo por ti. Chuck soltó el aire despacio, como si aquella respuesta confirmara algo que ya sabía. La gente siempre va a hablar, dijo. Lo importante es que tú sepas por qué estás aquí. Cada golpe, cada entrenamiento, cada amanecer, eso es tuyo. Lily asintió reconfortada, aunque el nudo en el estómago no desapareció del todo. En ese momento, un automóvil deportivo rojo se coló bruscamente delante de ellos, obligando a Chuck a frenar. Las llantas chirriaron y el conductor del otro coche sacó la cabeza por la ventanilla para gritar un insulto antes de desaparecer entre el tráfico. Lily se aferró al tablero, sorprendida. «Este lugar es diferente», murmuró. «Las ciudades grandes hacen que algunas personas olviden quiénes son», respondió Chuck con calma. Finalmente, el tráfico cedió y tomaron una calle más estrecha que conducía al hotel, situado cerca de la arena donde se celebraría el torneo. Al bajar del coche, una ráfaga de viento frío les golpeó el rostro, cargada de olores a gasolina, comida callejera y humedad rancia. Lily se estremeció y se ajustó la chaqueta. Mientras caminaban hacia la entrada, pasaron junto a una escalera que descendía a un paso subterráneo. Allí, sentado cerca de la barandilla, había un hombre encorvado con la ropa gastada y el cabello gris y desordenado. Sobre su pecho, sujetos con cuidado, brillaban varias medallas militares. Lily se detuvo sin pensarlo. Algo en aquella imagen le apretó el pecho. Sacó una botella de agua de su mochila y se la tendió. «Tome», dijo con suavidad. «Parece que la necesita». El hombre dudó antes de aceptarla. Sus ojos estaban cansados, pero en ellos aún quedaba una chispa de dignidad. «Gracias, señorita», respondió. «Es muy amable». «¿Sirvió en el ejército?», preguntó Lily al fijarse en las medallas. «Hace muchos años», asintió él. «Antes importaba, ahora solo estorbo». Chuck observó la escena en silencio. Reconocía aquellas condecoraciones. Sabía lo que significaban. Antes de que pudiera decir algo, una voz áspera cortó el aire. «¿Cuántas veces tengo que decírselo?», gruñó un policía que se acercaba con paso firme. «No puede estar aquí». El oficial llevaba el uniforme impecable. Su placa decía Miller. Miró al veterano con desprecio. «No estoy haciendo nada», balbuceó el hombre. «Está molestando a la gente decente», replicó Miller, y de una patada apartó la mochila del suelo. «Oiga», intervino Lily, «él no le está haciendo daño a nadie. Sirvió a su país». Miller se giró hacia ella con una sonrisa torcida. «¿Y tú quién eres para decirme cómo hacer mi trabajo?». Chuck dio un paso adelante, manteniendo la voz tranquila.
Solo pedimos que lo deje en paz. Por un instante Miller pareció reconocerlo, pero enseguida endureció el gesto. Más les vale no meterse donde no les corresponde, dijo con frialdad. En esta ciudad, los curiosos suelen arrepentirse. Se marchó tras empujar de nuevo al veterano. Lily sintió un escalofrío. Mientras entraban al hotel, no pudo evitar mirar atrás. Miller seguía allí, observándolos. Esa noche, la ciudad ya había mostrado los dientes, y Lily tuvo la sensación de que aquello no había terminado. La noche cayó sobre la ciudad sin traer descanso. Desde la ventana del hotel, los sonidos seguían subiendo como un murmullo constante. Sirenas lejanas, motores impacientes, voces que se mezclaban en un eco indefinido. El mundo exterior parecía negarse a dormir, y Lily tampoco lograba hacerlo. Permanecía acostada boca arriba, con los ojos abiertos, siguiendo con la mirada las sombras que los faros proyectaban en el techo cada vez que un coche pasaba por la calle. Las imágenes del día regresaban una y otra vez. El rostro cansado del veterano, la forma en que había protegido instintivamente sus medallas, la bota del policía apartando su mochila como si fuera basura, y, sobre todo, la mirada de Miller antes de marcharse. Una mirada que no había sido casual, sino deliberada, calculada. Lily se giró de lado y apretó las manos contra el pecho, tratando de respirar como su padre le había enseñado desde niña. Inspirar lento, soltar el aire con control. No dejar que el miedo tomara el mando. A su lado Chuck dormía, aunque incluso en el sueño su cuerpo parecía en guardia. Su ceño estaba levemente fruncido, como si alguna parte de él se negara a relajarse del todo. Lily no quiso despertarlo. Sabía que él cargaría con cualquier preocupación si ella se lo permitía, y esa noche sentía la necesidad de demostrar, aunque fuera en algo pequeño, que podía valerse por sí misma. Fue entonces cuando notó la sequedad en la garganta. Se incorporó despacio y buscó la botella de agua en la mesa. Estaba vacía. Revisó el pequeño refrigerador, el baño, la mochila. Nada. Maldijo en silencio su propio descuido. Miró de nuevo a su padre, que seguía dormido, y dudó. Podía despertarlo, pedirle que bajaran juntos, pero algo dentro de ella se resistió. Era solo un momento, una salida rápida. El minimercado estaba justo enfrente. Se puso una sudadera, calzó las zapatillas y tomó su cartera y el teléfono. Antes de salir, se detuvo un segundo junto a la cama de Chuck. Lo observó con una mezcla de cariño y culpa, prometiéndose regresar en pocos minutos. Cerró la puerta con cuidado y se adentró en el pasillo silencioso del hotel. El ascensor descendió lentamente, cada piso marcado por un leve tirón. En el vestíbulo apenas había movimiento. Un recepcionista distraído y música suave que contrastaba con el nerviosismo que Lily sentía bajo la piel. Al salir al exterior, el aire nocturno la envolvió con un frío más intenso del que esperaba. Cruzó la mirada con la calle desierta y vio el letrero luminoso del minimercado al otro lado. Para llegar hasta allí debía usar el paso subterráneo. Dudó solo un instante. Las escaleras descendían hacia una zona iluminada por luces parpadeantes, proyectando sombras alargadas en las paredes de concreto. Se dijo a sí misma que no había nada que temer y comenzó a bajar, apoyando la mano en la barandilla metálica. Había avanzado solo unos cuantos escalones cuando escuchó la voz. «Vaya, qué coincidencia encontrarte aquí sola». El corazón se le aceleró. Alzó la vista y lo vio arriba, recortado contra la luz de la calle. Era Miller. Estaba apoyado con tranquilidad, las manos en el cinturón, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. «No quiero problemas», dijo Lily, procurando que su voz no temblara. Miller empezó a bajar despacio, disfrutando cada paso. «Antes parecías muy dispuesta a meterte en los míos», respondió. «No me gusta que me falten al respeto». Lily retrocedió un escalón. «Solo iba al supermercado. Déjeme en paz». «Este lugar no es seguro para chicas solas», dijo él con falsa preocupación. «La gente se lastima aquí». El tono ocultaba una amenaza clara. Lily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Usted es policía», replicó. «Debería proteger a la gente, no asustarla». La expresión de Miller cambió. La sonrisa desapareció, sustituida por una dureza peligrosa. «Deberías aprender cuándo callarte». Todo ocurrió en un instante. Un movimiento brusco,
un empujón que le hizo perder el equilibrio. Lily sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo giró mientras caía, golpeándose contra los escalones, el dolor explotando en la espalda y los brazos. Su teléfono salió volando, chocó contra la barandilla y desapareció fuera de su alcance. Se detuvo al final de la escalera, jadeando, con la vista nublada y el cuerpo entumecido. Miller descendió con calma, observándola desde arriba. «Mira nada más», dijo con desprecio. «Tan valiente hace un rato». Lily intentó incorporarse, pero un dolor agudo le recorrió la columna y la obligó a quedarse de rodillas. La humillación pesaba tanto como la herida. Estaba sola, atrapada en aquel túnel con un hombre que llevaba placa y no conocía límites. Entonces escuchó pasos apresurados. Chuck había despertado con una sensación imposible de ignorar. La habitación estaba demasiado silenciosa. Lily no estaba allí. Se levantó de inmediato y salió, siguiendo un presentimiento que se transformó en urgencia al escuchar voces elevadas y el sonido inconfundible de una caída. Bajó las escaleras casi corriendo. Al ver a su hija en el suelo, algo dentro de él se encendió. Se colocó frente a ella, interponiéndose entre Lily y Miller. «¿Qué le hizo a mi hija?», preguntó, con una calma que ocultaba una furia profunda. Miller dio un paso atrás, sorprendido por la presencia repentina. «Se cayó», dijo. «Estas escaleras son peligrosas». Chuck no respondió. En un movimiento rápido y preciso, neutralizó al oficial, inmovilizándolo contra la pared sin usar más fuerza de la necesaria. «Esto se acaba aquí», dijo. El sonido de sirenas rompió el momento. Otros policías aparecieron casi de inmediato, armas desenfundadas, gritando órdenes. Chuck soltó a Miller y alzó las manos, pero aún así lo esposaron con brusquedad. Lily trató de explicar, de gritar la verdad, pero nadie la escuchó. Miller, ya recompuesto, dio la orden con una sonrisa fría. Mientras se llevaban a Chuck, él alcanzó a mirar a Lily. Sus ojos le transmitieron una sola cosa: no estaba sola. La patrulla se alejó, dejándola bajo la luz implacable de la calle. La ciudad había pasado de ser hostil a ser peligrosa, y Lily comprendió, con el cuerpo dolorido y el corazón en llamas, que nada volvería a ser igual a partir de esa noche. El trayecto hasta la comisaría se le hizo eterno a Chuck Norris. El metal frío de las esposas le mordía las muñecas con cada bache del asfalto, y el interior del coche patrulla olía a plástico viejo, sudor y café rancio. A través de la ventanilla enrejada, las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas, ajenas a lo que estaba ocurriendo dentro. Los dos agentes del asiento delantero hablaban en voz baja, sin mirarlo, como si ya no fuera una persona, sino un trámite más. Chuck mantenía la espalda recta y la respiración controlada, pero por dentro cada pensamiento giraba en torno a una sola imagen. Lily, herida, sola, abandonada en la calle. Cuando el vehículo se detuvo, lo sacaron con brusquedad y lo condujeron por un pasillo estrecho hasta el interior del edificio. La comisaría era un bloque de ladrillo oscuro, con paredes gastadas por los años y luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido constante. El aire estaba cargado de cansancio y resignación, como si aquel lugar hubiera absorbido demasiadas historias torcidas y ya no pudiera expulsarlas. Le retiraron sus pertenencias, anotaron su nombre, su reloj, su cartera. Un agente joven evitó mirarlo directamente, pero no pudo ocultar el desconcierto al reconocerlo. Chuck Norris, sentado allí como un detenido más. La incredulidad no cambió nada. Lo llevaron a una sala de interrogatorios, una mesa metálica, 2 sillas, paredes de concreto desnudo y una cámara en la esquina observándolo todo. Chuck se sentó y esperó. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión en su pecho. No saber cómo estaba Lily, no poder verla, era una tortura silenciosa. La puerta se abrió de golpe. Miller entró con paso seguro, como si aquel espacio le perteneciera. Se sentó frente a Chuck y cruzó los brazos, una sonrisa torcida dibujándose en su rostro. «Estás en problemas», dijo. «Agredir a un oficial no es cualquier cosa». «Yo protegí a mi hija», respondió Chuck sin levantar la voz. «Usted la empujó». La sonrisa de Miller se tensó. «Ella se metió donde no debía. Y tú también». Chuck lo miró fijamente. No había desafío en sus ojos, solo una certeza firme.
Aquello irritó a Miller más que cualquier insulto. Golpeó la mesa con la mano. ¿Crees que tu fama sirve aquí? Esto no es una película. No se trata de fama, contestó Chuck. Se trata de que empujó a una menor por unas escaleras. Por un instante, el aire se volvió denso. Miller se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Ten cuidado. Tu hija ya está bastante metida en esto. Chuck sintió como algo se endurecía en su interior. Aquella amenaza no era directa, pero era clara. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y otro oficial llamó a Miller. Este se levantó, pero antes de salir se inclinó de nuevo hacia Chuck. No hemos terminado, susurró. Cuando quedó solo, Chuck apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos un segundo. Necesitaba mantener la mente clara. La ira no podía gobernarlo ahora. En otra parte del edificio, Lily estaba sentada en un banco de plástico, envuelta en una manta que no lograba quitarle el frío. El dolor en la espalda y el brazo se intensificaba a medida que pasaba el tiempo. Pero lo que más le pesaba era la sensación de injusticia. Había pedido ver a su padre. Se lo habían negado. Nadie parecía interesado en escucharla. Una mujer con traje oscuro y expresión neutra se acercó con una carpeta en la mano. Lily Norris, dijo. Soy la detective Smith. Necesito tu declaración. Lily levantó la cabeza. Mi padre no hizo nada malo. Él me defendió. Smith tomó nota sin reaccionar. Según el informe del oficial Miller, tú interferiste en una intervención policial y luego tu padre lo atacó. Eso no es verdad, replicó Lily, sintiendo que la voz le temblaba. Él me empujó. Me caí. La detective suspiró con cansancio calculado. Mira, si cooperas y admites que todo fue un malentendido, podemos arreglar esto rápido. No habrá cargos serios. Incluso podrás competir mañana. Lily comprendió el alcance de aquella oferta. Era una mentira disfrazada de salvación. Negó con la cabeza. No voy a mentir. La expresión de Smith se endureció apenas un instante antes de volver a su neutralidad. Entonces las cosas se complicarán. La dejó sola otra vez. Lily apretó los puños. El miedo comenzaba a transformarse en algo distinto, más caliente, más firme. Poco después, la puerta principal de la comisaría se abrió y un hombre entró con paso inseguro. Era el veterano, Frank. Llevaba la misma ropa gastada, pero su mirada estaba decidida. Al ver a Lily, se acercó de inmediato. Vi lo que pasó, dijo en voz baja. No podía quedarme callado. Antes de que pudiera decir más, un sargento apareció y lo tomó del brazo. Aquí no puede estar, ordenó. Fuera. Soy testigo, protestó Frank. Ese oficial... No lo dejaron terminar. Lily se levantó de un salto. Él dice la verdad. El sargento no la miró siquiera. Arrastraron a Frank hacia la salida. Antes de que la puerta se cerrara, él se volvió hacia Lily y le habló casi sin voz. No te rindas. En la sala de interrogatorios, otro oficial de mayor rango entró con un expediente grueso. Miró a Chuck como si evaluara un problema administrativo. Si firma esta declaración, todo terminará hoy, dijo. Si no, habrá cargos formales, y su hija también podría enfrentar consecuencias. Chuck observó el papel. Era una versión falsa de los hechos. Lentamente levantó la mirada. No voy a firmar una mentira. El oficial lo miró unos segundos. Luego cerró la carpeta. Entonces pasará la noche aquí. La puerta se cerró con un golpe seco. Chuck quedó solo, bajo la mirada silenciosa de la cámara. En distintos puntos del edificio, padre e hija comprendían la misma verdad. No estaban luchando contra un hombre, sino contra un sistema entero decidido a protegerse a sí mismo. La mañana no trajo alivio alguno. En la comisaría, la luz del día solo hizo más visibles las grietas de un lugar agotado por demasiadas verdades enterradas. Los fluorescentes seguían zumbando con la misma frialdad de la noche, y el aire parecía aún más denso, cargado de decisiones tomadas sin conciencia. Chuck permanecía sentado, con la espalda recta, las manos libres pero el cuerpo aún prisionero de un sistema que no tenía prisa por corregirse. El tiempo pasaba lento, como si cada minuto quisiera dejar claro quién mandaba allí dentro. Su mente volvía una y otra vez a Lily. Se preguntaba si le habrían dado atención médica, si alguien habría mostrado el más mínimo gesto de humanidad hacia ella. Se obligó a mantener la calma.
Había aprendido hace mucho que perder el control solo facilitaba que otros lo usaran en tu contra. Aún así, la impotencia era un peso constante, una presión silenciosa que no aflojaba. En otro pasillo del edificio, Lily estaba de pie frente a un espejo del baño, observando los moretones que comenzaban a marcar su piel. El golpe en la espalda había dejado una sombra violácea que se extendía lentamente, y el codo raspado seguía ardiendo. Se lavó la cara con agua fría y respiró hondo. Ya no lloraba. Algo dentro de ella había cambiado durante la noche. El miedo seguía allí, pero ya no estaba solo. Lo acompañaba una determinación que no conocía antes. Al salir del baño, escuchó voces elevadas cerca de la entrada. Reconoció de inmediato una de ellas. Era Frank. Dos agentes lo estaban empujando hacia la puerta, visiblemente irritados. «Les dije que vi todo», insistía él. Ese hombre empujó a la chica. «No necesitamos tus historias», respondió uno de los policías. «Muévete». Lily se acercó sin pensarlo. «Déjenlo hablar», exigió. «Él es testigo». Uno de los agentes se giró hacia ella con una sonrisa cargada de cinismo. «La verdad es lo que escribimos en los informes», dijo. «Aprende eso cuanto antes». Antes de que la situación escalara más, una voz firme se impuso desde el fondo del pasillo. «Basta». Un hombre de mayor rango avanzó hacia ellos. Su uniforme mostraba años de servicio, y su mirada era distinta. No más amable, pero sí más calculadora. Con un gesto seco ordenó que soltaran a Frank. «Tomaremos su declaración», dijo. «Y la de la chica primero». Los agentes obedecieron a regañadientes. Lily sintió un leve alivio, aunque sabía que aquello no significaba justicia, solo una pausa. El capitán la observó con atención, reparando en sus heridas. «¿Tiene pruebas?», preguntó. Lily apretó los labios. «Perdí mi teléfono cuando caí». El hombre asintió lentamente. «Entonces, por ahora, solo tenemos su palabra». Esa frase cayó como un golpe. Lily entendió que, en ese lugar, la palabra de una adolescente valía poco frente a la de un oficial. Poco después, el capitán regresó. «Su padre será liberado de manera provisional», anunció. «Esto no significa que el caso esté cerrado». Cuando Lily vio a Chuck salir por la puerta, sintió que el aire volvía a sus pulmones. Se abrazaron con cuidado, como si ambos temieran romper algo frágil que apenas se sostenía. Chuck revisó sus heridas con la mirada, sin decir nada, pero en sus ojos ardía una mezcla de culpa y orgullo. «No hagas ruido», les advirtió el capitán antes de dejarlos ir. A veces, el silencio es lo mejor. Ya en la calle, Frank apareció de nuevo. Había esperado sin saber si los dejarían salir o desaparecerían tras esas paredes. «Ese policía no es solo un abusivo», dijo en voz baja. «Está metido en cosas más grandes». Les contó entonces su historia. Había sido detective. Había intentado denunciar a los hombres equivocados. El sistema lo había triturado y arrojado a la calle. Conocía a Miller desde hacía años. Sabía de sus contactos, de los favores, de los intercambios que nadie quería ver. «Anoche, cuando tu hija se metió», añadió, «interrumpió algo que no debía. Por eso fue tan lejos». Chuck escuchaba en silencio, cada pieza encajando con precisión inquietante. Aquello no era solo venganza. Era miedo, miedo a ser descubierto. «Entonces no basta con decir la verdad», concluyó Chuck. «Hay que demostrarla». Decidieron actuar con cuidado. Frank conocía lugares, horarios, rutinas. Sabía dónde Miller se reunía con cierta gente. No era un plan heroico, era uno necesario. Lily insistió en participar. Ya no estaba dispuesta a quedarse al margen. Esa misma noche subieron a una azotea desde donde se veía un estacionamiento casi abandonado. La ciudad brillaba a lo lejos, indiferente. Desde allí, observaron cómo un vehículo oscuro llegaba y poco después aparecía Miller. El intercambio fue rápido. Un maletín, un sobre grueso. Lily tomó fotografías con manos temblorosas, pero firmes. Frank murmuraba nombres, identificando rostros. Cuando se retiraron sabían dos cosas. Tenían pruebas, y también sabían que a partir de ese momento ya no eran simples víctimas. Habían cruzado una línea invisible. La sombra comenzaba a resquebrajarse, pero aún no había caído. La mañana llegó demasiado rápido. El amanecer apenas logró suavizar el cansancio que pesaba sobre los tres.
como si la noche anterior no hubiera terminado realmente, sino que se hubiera quedado suspendida en el aire. En la habitación del hotel, Lily se sentó en el borde de la cama y comenzó a atarse las zapatillas con movimientos lentos y medidos. Cada gesto le recordaba el golpe en la espalda, el ardor persistente en el codo y la rigidez que se extendía por el costado. El cuerpo no olvidaba la caída, aunque la mente intentara avanzar. Chuck la observaba en silencio desde el otro lado de la habitación. No había dormido más que unos minutos seguidos. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lily rodando por la escalera regresaba con una claridad cruel. Aún así, se esforzaba por mantener una calma exterior, consciente de que su hija necesitaba estabilidad, no una sombra más de miedo. Se ajustó el reloj con un gesto automático y respiró hondo. Frank estaba sentado junto a la pequeña mesa, con una taza de café barato entre las manos. Había extendido sobre la superficie las fotografías tomadas la noche anterior. No eran perfectas, pero mostraban lo suficiente. El rostro de Miller, el maletín, el intercambio. Las miraba como si temiera que fueran a desvanecerse si apartaba los ojos. Hoy vuelve a verse con ellos, dijo finalmente. Más temprano, aprovechan el movimiento de la ciudad. Lily levantó la vista. Antes del torneo, murmuró. Chuck asintió. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Aquella mañana, Lily debía estar concentrada en la competencia, pero la realidad había impuesto otra prioridad. Haremos esto rápido, dijo. Solo observamos, grabamos y nos vamos. Hablaron brevemente sobre las pruebas. Lily sugirió subirlas de inmediato a la red, hacerlas públicas para protegerse. Chuck negó con la cabeza. Una sola grabación podía desacreditarse. Necesitaban un patrón, algo imposible de negar. Frank estuvo de acuerdo. Aquello era una pieza de un rompecabezas mayor. Regresaron a la azotea cuando la ciudad ya estaba despierta. A la luz del día, el estacionamiento parecía menos amenazante, pero Chuck sabía que esa sensación era engañosa. Se colocaron tras las estructuras de ventilación, cuidando no proyectar sombras visibles. Lily sostuvo la cámara con ambas manos, concentrada en mantener el pulso firme. El tiempo se alargó. Cada coche que entraba y salía hacía que el corazón de Lily se acelerara un poco más. Finalmente apareció el vehículo oscuro. Luego otro. Miller descendió, más tenso que la noche anterior. Miraba a su alrededor con nerviosismo, como si presintiera algo. El intercambio fue mayor esta vez. 2 maletines, un sobre más grueso. Lily capturó cada movimiento, cada rostro, cada detalle. Frank susurraba identificaciones, nombres asociados a historias que nunca habían llegado a los tribunales. Entonces todo cambió. Uno de los hombres levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en la azotea. «Nos vieron», susurró Frank. Miller siguió la dirección de la mirada y su expresión se endureció. No hubo dudas. Los reconoció. «Ahora», ordenó Chuck. Se movieron con rapidez, pero al bajar descubrieron que la salida estaba bloqueada. 2 hombres les cerraban el paso, mientras el motor del SUV rugía detrás. El miedo atravesó a Lily, pero no la paralizó. Ya no. Recordó cada entrenamiento, cada caída superada. Uno de los atacantes se lanzó hacia Frank. Lily reaccionó por instinto. Giró el cuerpo y barrió la pierna del hombre con un movimiento limpio. Él cayó al suelo con un gruñido. Frank, sorprendido, apenas tuvo tiempo de sonreír antes de defenderse con su bastón. Miller avanzó hacia Chuck, la rabia deformándole el rostro. «Debiste quedarte quieto», escupió. Chuck esquivó el primer golpe con facilidad, redirigiendo la fuerza de su oponente y llevándolo contra la pared. No había furia en sus movimientos, solo control. Miller intentó liberarse, pero ya estaba atrapado. Detrás de ellos, otro hombre cargó contra Lily. El dolor en su espalda se hizo presente cuando se giró, pero aún así logró bloquear y responder con un golpe preciso. Se mantuvo en pie, respirando con dificultad, negándose a caer de nuevo. El sonido de sirenas cortó el aire. Esta vez no eran las de Miller. Varios vehículos irrumpieron en el lugar, y de ellos descendieron agentes con insignias distintas. Internal Affairs. Las armas se alzaron, las órdenes resonaron con autoridad. Miller quedó inmóvil. «Suelte eso y aléjese», ordenó una voz firme. Chuck lo soltó con cuidado y dio un paso atrás.
Miller intentó hablar, acusar, mentir, pero ya era tarde. Los teléfonos de algunos transeúntes apuntaban hacia él. Las grabaciones circulaban. El mundo estaba mirando. Le colocaron las esposas con la misma frialdad que él había usado tantas veces. Por primera vez, su mirada no mostraba arrogancia, sino miedo. Lily sintió cómo la tensión abandonaba su cuerpo de golpe. Se apoyó en su padre, exhausta. Frank se acercó despacio, respirando con dificultad, pero con los ojos brillantes. Tal vez no cambiemos todo, dijo, pero hoy se abrió una grieta. Chuck miró el cielo entre los edificios. El día aún no había terminado. Para Lily, la batalla más visible estaba a punto de comenzar. El ruido de la arena envolvió a Lily en cuanto cruzó las puertas. Era un sonido vivo, palpitante, hecho de voces, aplausos y golpes secos sobre el tatami. Un contraste brutal con el silencio opresivo de la comisaría y la violencia contenida de los callejones. Allí dentro, todo seguía reglas claras. No había placas que protegieran abusos ni informes que torcieran la verdad. Solo cuerpos, técnica y voluntad. Y aún así, Lily sentía el peso de todo lo vivido apretándole el pecho con cada paso. En el vestuario, se sentó despacio en un banco de madera, dejando la mochila a sus pies. El cuerpo protestó de inmediato. La espalda le ardía al inclinarse. El codo seguía rígido, y cada respiración profunda le recordaba el impacto contra los escalones de concreto. Se miró las manos unos segundos como si buscara en ellas una respuesta. No estaba en perfectas condiciones. Eso era evidente. Pero tampoco estaba rota. Chuck se acercó y se agachó frente a ella. Sus movimientos eran tranquilos, casi ceremoniales. Comenzó a vendarle las manos con cuidado, ajustando la cinta con la misma precisión con la que lo había hecho tantas veces en entrenamientos y competencias menores. Lily percibió en su silencio todo lo que no decía. El miedo que había sentido al verla caer, la rabia al verla ignorada, el orgullo al verla mantenerse en pie. «No tienes que hacerlo», dijo al fin, mirándola a los ojos. «Nada de esto cambia quién eres para mí». Lily sostuvo su mirada. Había cansancio en sus ojos, pero también algo nuevo, más firme. «Lo sé», respondió, «pero necesito hacerlo por mí». Chuck asintió despacio. No había nada más que añadir. Se levantó y tomó su lugar junto al borde del área de combate, como siempre, pero esta vez con la certeza de que su hija había cruzado una frontera invisible. Ya no era solo una competidora joven, era alguien que había mirado de frente a la injusticia y había decidido no bajar la cabeza. Cuando anunciaron su nombre, el murmullo del público creció. Lily avanzó hacia el tatami, sintiendo la vibración del suelo bajo sus pies descalzos. Su oponente ya estaba allí, mayor, más alta, con la seguridad de quien no esperaba sorpresas. Se saludaron con respeto. El árbitro dio las instrucciones. El mundo pareció estrecharse hasta reducirse a ese espacio delimitado. El combate comenzó con rapidez. Lily se movía con cautela, protegiendo su lado más dolorido, midiendo cada desplazamiento. Bloqueó un primer ataque y respondió con un golpe limpio al torso. El impacto resonó en la arena. La otra competidora avanzó con más fuerza, buscando imponer su ventaja física. Lily sentía cómo la espalda se tensaba con cada giro, pero no retrocedía. Desde fuera, Chuck seguía cada movimiento con una atención absoluta. No gritaba instrucciones. Sabía que Lily debía escuchar su propio ritmo. El público reaccionaba a cada intercambio, ajeno a la historia que pesaba sobre esa joven luchadora. Un golpe certero de la rival alcanzó a Lily justo donde más le dolía. El dolor fue intenso, repentino, y por un segundo la vista se le nubló. Su rodilla tocó el tatami. Un murmullo recorrió las gradas. En su mente, la imagen de la escalera volvió con una claridad brutal. La caída, el frío del concreto, la sensación de indefensión. La voz de Miller resonó como un eco lejano, cargada de desprecio. Pero esta vez no estaba sola en la oscuridad. Esta vez sabía que podía levantarse. Inspiró con fuerza, obligando al cuerpo a obedecer. Se puso en pie antes de que el árbitro pudiera intervenir. La sorpresa cruzó el rostro de su oponente. Lily aprovechó ese instante. Se movió con decisión,
Esquivó un nuevo ataque y respondió con una combinación rápida y precisa. Cada movimiento era fruto de años de entrenamiento, pero también de algo más profundo, la negativa absoluta a volver a caer sin luchar. La rival perdió el equilibrio. Lily no dudó. Ejecutó la técnica con limpieza, llevando el combate al suelo y asegurando el control. El árbitro se arrodilló para observar de cerca. 1 segundo. 2. La señal llegó clara. ¡Ganadora, Lily Norris! El estallido de aplausos fue ensordecedor. Lily permaneció un momento inmóvil, respirando con dificultad, sintiendo cómo la tensión se deshacía poco a poco. Cuando se levantó, Chuck ya estaba a su lado. La abrazó con cuidado como si temiera hacerle daño, pero Lily se apoyó en él con una sonrisa cansada y sincera. «Lo lograste», murmuró. «No solo aquí», respondió ella. «En todo». Más tarde, durante la ceremonia, Lily recibió la medalla con manos aún temblorosas. Las cámaras captaron su sonrisa, pero detrás de ella había algo más que triunfo deportivo. Entre el público, Frank aplaudía con una emoción que no intentaba ocultar. Ya no parecía un hombre invisible. Alguien le había dado ropa limpia, le habían hablado con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su voz había importado. Cuando se encontraron fuera de la arena, Frank se detuvo frente a Lily. «Me devolviste algo que pensé perdido», dijo. «No solo la dignidad, la fe». Lily negó con la cabeza. «Usted también nos ayudó a nosotros». Las noticias no tardaron en confirmarlo. Miller había sido suspendido. Internal Affairs había abierto varias investigaciones. Otros nombres empezaban a salir a la luz. No era el final de la corrupción, pero sí el principio de una grieta imposible de ignorar. Al caer la tarde, los tres caminaron juntos por la acera. La ciudad seguía siendo la misma, ruidosa e imperfecta, pero ya no parecía invencible. Al pasar cerca del paso subterráneo, Lily miró las escaleras. Sintió un escalofrío, pero también algo parecido a la paz. Ya no eran el lugar de su caída. Eran el recordatorio de que había sabido levantarse. «Mamá estaría orgullosa», dijo en voz baja. Chuck sonrió, con los ojos brillantes. «Lo está». Siguieron adelante, dejando atrás las sombras, sabiendo que la verdad, como una escalera empinada, no se sube de golpe. Se sube paso a paso, y ellos ya habían dado el más difícil. Suscríbete al canal para no perderte las siguientes historias. Mira los otros videos del canal, allí te esperan más historias como esta. Y comparte este video para que más personas puedan conocer esta historia.